¿De qué se trata el día de Yom Teruah? Hoy vamos a tratar de entender nuevamente de qué se trata el día de Yom Teruah, día de la aclamación. La palabra Teruah es aclamación, o grito, expresar y manifestar también. Es un día en donde el pueblo se manifiesta. Y en la escritura, en la Biblia, en la palabra, hay varios puntos donde aparece ese acontecimiento. Lo que nosotros queremos entender, nosotros queremos llegar a comprender qué relación tienen esos acontecimientos que ocurrieron en la escritura con la sombra profética del día de Yom Teruah. Porque Yom Teruah, el día de aclamación, es una fecha profética, es esperar algo que va a ocurrir, esperar algo que va a suceder. ¿Es así o no es así? Es estar esperando algo. Por eso, si nosotros estamos recordando en este día ese acontecimiento, es porque el Padre, el Abba, nos hizo entender que estemos despiertos, que velemos, esperando algo. Algo va a ocurrir. ¿Qué será? El famoso, ¿no? Entonces, en la Biblia aparece esta festividad este día como un mandato de congregarse y de reunirnos. Vamos a ir al primer texto en la Biblia, Levítico capítulo 23, primeramente versículo 1, Levítico 23, versículo 1, con la Biblia. Levítico en la Torá, capítulo 23, versículo 1. Atiende a este versículo. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes, sagradas, importantes, esa palabra tenemos que tener en cuenta. Para el Todopoderoso es importante. Del Eterno, importantes del Todopoderoso, de Yahweh. Para Él es importante. Yo no sé si para mí no es importante, pero para Él sí. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Proclamar significa anunciar, hacerle entender al pueblo. Y en este caso se le está hablando a Moisés para que le hable al pueblo y diga: estos son citas y fechas importantes. Tienen una importancia muy valiosa para el Todopoderoso, para el Eterno. Eso es lo primero que hay que hacerle entender entonces a la congregación, al pueblo. Reunirnos en estos momentos. Eso es lo que está diciendo aquí en Levítico capítulo 23, versículo 1. Pero vamos a pensar qué ocurrió. Pasando mucho tiempo, el pueblo dejó de considerar esta cita como importante. Empezó a considerar como acontecimientos que ya quedaron anulados, quedaron, ¿cómo se puede decir?, fuera de costumbre, fuera de lugar, y la fueron abandonando. Las tradiciones, las religiones y las nuevas creencias, ¿no?, fueron dejando de un lado estas festividades y la fueron cambiando por otros días, por otras celebraciones, como Navidad, Año Nuevo, a ver, otro más, ya me olvidé de todo, ¿no? San Miguel, sí, San Miguel, ¿no? Hoy quería ir a alquilar una silla. ¿Cuál es que me dijo? Vas a San Miguelear, y no, hoy me dijo, sí, vas a San Miguelear, ¿no? Sí, acontecimientos como esos, varios acontecimientos que han ido ocupando el lugar de esta festividad. Fuera de los que estamos estudiando las raíces hebreas y el judaísmo, el resto de la población, el resto del mundo no le da interés a este día, no le da mucha importancia, inclusive ni sabe qué está ocurriendo. Pero para los que están en la palabra, los que están conectados fielmente con la escritura, es un día especial. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas personas, y eso
se quedó en nuestro corazón. Y lastimosamente, por causa de esta situación, nosotros no podemos introducirnos en el mundo de la palabra. No podemos entender de qué se trata el mensaje de la Escritura, hasta que no volvamos nuevamente a entender sobre las citas del Todopoderoso. Amén. Vamos al versículo 23, ahí en Levítico mismo, versículo 23. Y dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, día de alto, de stot. Reposo ahí es la palabra Shabbat, significa detenerse. No simplemente descansar. Hoy es reposo, voy a quedar en mi casa a dormir. Es como de la actividad cotidiana, la vida tradicional que estamos llevando, le pongamos una pausa y empecemos a cambiar de dirección. Vamos a empezar a observar lo que representa este día, porque el Todopoderoso nos quiere decir algo en este momento. Eso es reposo. Entonces ahí una de las primeras cosas que hay que hacer en el séptimo mes, el primer día, es cambiar de dirección. Empezar a enfocarse en este punto. Eso es lo que hoy, cuando llegó este día, y si nosotros llegamos a esta escritura, tendríamos que hacer. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que el Padre me quiere enseñar con este día? Bueno, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta, de sonido de trompeta, y una santa convocación. ¿Qué significa santa convocación? Mikrais Kodesh, una reunión sagrada, una reunión especial, una reunión consagrada. Eso es para el Todopoderoso el que nosotros nos podamos reunir. Y aunque no seamos muchos, si una familia logra entender este punto y pueden reunirse ese día, ya el Todopoderoso considera como una reunión Kadosh, una Mikrais Kodesh. Pero mientras más estemos, más nos reunimos, según la Escritura, ahí el Todopoderoso envía bendición y vida eterna y ve que el pueblo está en armonía. Entonces eso es lo que dice. Pero acá lo curioso es que esta conmemoración, esta santa convocación, tiene que ser al son de trompetas. ¿Y cuál es la trompeta? Shofar. ¿Y cómo suena el shofar? Así suena. Ya escucharon ustedes cómo suena. Entonces, aquí ya uno puede quedarse a pensar esta pregunta: ¿para qué la trompeta? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Si yo era uno de los israelitas, iba a levantar mi mano. Moisés, sí, un momento. Entiendo que queremos reunirnos, reuniones sagradas. ¿Y la trompeta? ¿Por qué la trompeta? ¿Por qué tenemos que hacer sonar el shofar? Encima que acá tenemos algunos vecinos que no les gusta, ¿no? Ya nos acusaban, nos avisaron que nos iban a demandar si seguimos tocando nuestro shofar. Entonces imagínense. Porque a lo largo de la historia, a lo largo de los acontecimientos de la vida del pueblo de Israel, se iba a tocar este sonido representando algo, tratando de anunciarle al pueblo algo. Pero esto ya se puede ver desde el comienzo. Cuando uno toca el shofar, cuando uno lo menciona. Nosotros, por ejemplo, cuando le damos a alguien que por primera vez agarra, primera vez, nunca supo qué era. ¿Qué es lo primero que hace? Ayer nosotros comprobamos, ¿no? Cuando le dimos a algunos jóvenes, ya está ilusionado el shofar, por fin mismo. Ellos ven que se tocan, ¿no? Entonces, al ver así, uno piensa que... Y cuando ellos tocaban, ¿qué hacían? No salió nada, ¿no? A ver, otra vez. No salió nada. Pero igual al soplar, sale algo, ¿no? ¿Qué salió por acá? Un aliento. Fue un aliento. Imagínense que en la Escritura aparece que cuando comienza la vida del hombre, el Todopoderoso le dio un aliento, ¿no? Una fuerza, ¿no? Y eso hizo que tenga vida, porque salió el Todopoderoso. ¿Ustedes qué creen? Estos sonidos que iban a salir de este cuerno, a muchos le iba a representar vida, a muchos le iba a representar esperanza, y a otros juicio, condenación. Entonces tenía gran importancia. Era para algunos aliento de vida, esperanza. Cuando una atalaya
tenía que dar mensaje. Cuando venía un ejército invasor, él tenía que tocar el shofar para anunciar que se acerca un enemigo. Y las personas que podían distinguir ese sonido, a los que le podía llegar ese sonido, a ellos les daba vida, a ellos les daba esperanza. Pero las personas que no podían distinguir, que no podían captar, entonces ellos sufrían las consecuencias. Bueno, eso es una de las cosas importantes que podemos entender sobre el shofar. Entonces el Todopoderoso quería que nos reunamos un día al sonido de ese shofar, porque iban a ocurrir cosas en la vida del pueblo de Israel que iban a tener representación acerca de este instrumento. Vamos a otro texto, Números capítulo 10. Números capítulo 10. ¿En qué momentos generalmente tocaban este instrumento? Números capítulo 10, versículo 10. Dice: y en el día de vuestra alegría, el día en que están contentos, el día que tienen gozo. Nosotros, al entender la palabra, la Torá, las raíces de la fe, los primeros que nos alegramos es cuando llega el Shabbat. ¿Es así o no es así? O ustedes dicen, llegó ya otra vez el Shabbat. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Están contentos? Se prepara cosas especiales, se come cosas especiales, la familia se reúne. Si una semana están cada uno en su mundo, ese día se conectan, comparten, hablan. Ese es un día de alegría. Ese día tocan el shofar por alegría, por estar contentos. Y en vuestras solemnidades, en las fiestas importantes, en los momentos importantes y en los principios de vuestros meses, en los Rosh Hodesh, porque también son momentos especiales, tocaréis las trompetas sobre vuestro holocausto y sobre sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo el Eterno. En esos días especiales van a tocar este instrumento que les va a motivar. Pero miren lo que dice ahí en el punto 10, en este salmo, ¿no? Salmos 81, versículo 3. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva, en el Rosh Hodesh, en el primer día del mes, y en la luna llena, los 15 días del mes de nuestra fiesta. Podemos entender que en luna llena las fiestas son de Pesach, panes sin levadura, y Sukkot, días de fiesta. Este es un decreto para Israel, una ordenanza del Elohim de Jacob. Lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. Escuchó un idioma que no entiendo. Esta palabra, entonces, esta ordenanza está saliendo para que podamos nosotros entender que el Todopoderoso, a través de este sonido, nos quiere decir algo. Siempre el tema es que nos quiere hablar, nos quiere anunciar algo, quiere que comprendamos algo. Entonces los días especiales en donde tocamos el shofar son solemnidades, momentos de alegría, festividades, ordenanza para el pueblo de Israel. Tiene un mensaje profético. Amén. Bueno, ahora vamos a ver unos textos que hablan de una sombra profética. Para mí una de las más claras sombra profética de lo que representa el sonido del shofar. Y está en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 fue el momento en que ellos entraron a la tierra de Israel. Después de vivir mucho tiempo como esclavos en Israel, después de vivir alejados de su país, por fin, después de 40 años caminando en el desierto, se estaba cumpliendo la promesa que le habían dado a Abraham, Isaac y Jacob, de que se le daría esa tierra en la cual sus simientes serían multiplicadas y por la cual serían benditas todas las naciones. Esa era una promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora se estaba cumpliendo. Josué capítulo 6, versículo 20. ¿Sabe lo que dice ahí? Entonces el pueblo gritó. Esa palabra gritó es aclamación o terúa. Eso es terúa. Entonces el día de aclamación. El día en que el Todopoderoso le ordenó a Josué que griten para que caigan los muros de Jericó. Era el día de aclamación, día de terúa. Anuncio profético de la llegada de nuestro rey. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, a los cuernos de carnero. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó, clamó. Y acá había
dos pueblos. Por un lado estaba el pueblo que estaba con Josué, encabezado por Josué, que era el pueblo de Israel. Y por otro lado, ¿quién estaba? Jericó. Entonces, el primer clamor, el clamor del pueblo de Israel era de victoria, de triunfo, ¿cómo se puede decir? De esperanza, de gloria, de manifestación. ¡Ah! ¿Conoce esa clase de clamor o no? ¡Ah! Así, ¿no? Vamos a ganar, vamos a triunfar. Entonces es un grito de seguridad, confianza. Amén. Esa es Terúa. Pero por otro lado, en Jericó se estaba escuchando también un clamor, una angustia, una desesperación. Gritos también, pero de amargura. ¡Auxilio! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Tragedia. Eso mismo acontecerá en tiempos cuando el Mesías aparezca. ¿Ven? Con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El muro del país de Jericó empezó a caer. Lo que era la esperanza, la confianza, la seguridad de Jericó. Jericó significa placer, gozo. Significa buen aroma. ¿Sí? Son los significados que dijeron que de Jericó. Entonces, es un lugar donde la gente tenía confianza, seguridad, placeres. Imposible que nadie le derrumbe. Tenían su muro. No tenían miedo de nadie. Ellos no tenían miedo del pueblo de Israel porque ellos estaban confiados en su seguridad. Como actualmente está el mundo. El mundo confía en su seguridad, confía en su vida y está dentro de esa seguridad, está viviendo con sus placeres, con su gozo y su diversión. Eso es Jericó. Venía el juicio para esta ciudad y se tocaba el shofar. Entonces para ellos era sonido de tragedia cuando sonó el shofar. El muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes, y viejos hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué, esta parte es interesante, está marcado. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Aquí hay otro grupo. Dentro de la ciudad había un pequeño remanente que eran parte de esa ciudad, pero que momentos antes de la invasión, habían recibido la visita de dos espías. Había recibido en su casa la visita de dos espías enviados por Josué. Y ellos fueron auxiliados por esta persona, esta mujer Rahab, que su profesión era ramera. Fueron auxiliados, fueron protegidos por ella y ellos hicieron un pacto con ella. Nosotros vamos a cuidar tu vida, vamos a cuidar tu casa. Si no denuncias, esta es nuestra misión. Si uno lee toda la escritura, el capítulo 6, va a entender este punto. Entonces, imagínense, afuera el ejército que grita victoria, triunfo, vamos a conquistar, vamos a ganar, encabezados por Josué. Dentro del muro de placer, muro de deseos y gozo, la gente con terror porque está escuchando el shofar de los israelitas. Pero dentro de esa gran cantidad de población estaba un remanente que escuchó con gozo y alegría ese sonido. Era la familia de Rahab. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido una promesa. A ellos, a la familia de Rahab, no les sorprendió esta visita. No les pareció algo inesperado. Era algo que estaban anhelando. Para ellos esto representaba rescate. Ellos venían, este pueblo venía para rescatarlo. Y eso es lo que Josué manda a los dos espías que hagan. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Rescataron a Rahab de este lugar de perdición, lugar de placer. Eso ocurrió porque ellos habían recibido la promesa. Para mí, esto es una sombra profética clara de lo que va a ocurrir
cuando suene el shofar, cuando venga el Mesías, según lo que el propio Yeshua anunció en Mateo 24. Amén. Esto es lo que va a ocurrir. Y a partir de ese momento ellos estuvieron con Israel, con el pueblo de Israel. Bueno, esto es una sombra profética. Otro punto importante, vamos a ver unos textos. Hay muchos textos que hablan acerca del sonido del shofar, del griterío, ¿no? del terúa, del Yom Terúa. Entonces, para ir entendiendo, ahora vamos comprendiendo por qué el Padre quería que nos reunamos en una convocación especial al sonido del shofar, para que podamos entender todos estos acontecimientos que van a ocurrir, que son sombras proféticas de lo que va el Padre a hacer en los últimos tiempos. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Ser parte del ejército de Elohim. En la Biblia siempre aparece el ejército de Adonai, el ejército de Yahweh, el ejército del Todopoderoso, ¿no? Siempre escucha, ¿no? Cuando David decía, el ejército del Todopoderoso está con nosotros. Siempre algunas personas que tenían la fe, la confianza, se sentían parte de las fuerzas especiales de Adonai, de Yahweh, ¿verdad? Eso es lo más importante. No sé si ustedes se sienten así también. Ustedes se sienten miembros o, ¿cómo se puede decir? Soldados del ejército de Adonai o no. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el ejército de Israel, el ejército del Todopoderoso va a hacer cuando ataca, cuando va a ir en contra del enemigo? ¿Qué es lo que va a hacer? Y eso es lo que aparece aquí en esta historia. En este caso, un ejército impresionante de madianitas estuvo molestando bastante tiempo a los israelitas, hasta que el Todopoderoso llama a un hombre llamado Gedeón y le dice, tú encabezarás la revuelta contra los madianitas y los vencerás. Entonces Gedeón prepara un ejército poderoso, muchísimos soldados. Y el Todopoderoso mirando a sus soldados, no, demasiado ya. Lo que él veía, aquí no hay un ejército real. Aquí hay muchos que se están, es lo que estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de aquí, ¿no? No se confunda. Es un ejército de cantidad nada más. No es un ejército de verdaderos soldados fieles. Entonces, disminuye. Menos, hasta que quedaron 300 contra casi 100,000 soldados madianitas. Entonces, cualquiera diría, es una matemática muy terrible, esto no puede ocurrir. Pero para el Todopoderoso era suficiente. Estos son el ejército de Adonai. Estos son los que tienen el poder de acabar con cualquier fuerza que se les presente. Esto es muy importante entender. Nosotros cuando estamos aprendiendo, estudiando la palabra, estamos preparándonos para ser el ejército de Adonai, el ejército de Yahweh. Cuando hablemos, va a sonar ese shofar y va a hacer que nuestros enemigos caigan. Las fuerzas, nuestros enemigos son fuerzas muchas veces espirituales que nos controlan y nos manejan. Muchas veces este mismo sistema son nuestros enemigos. No le vamos a mirar a las personas solamente como enemigos. Todos esos ejércitos que atacaban al pueblo de Israel muchas veces era influenciado por fuerzas espirituales. Entonces el ejército de Adonai tiene el poder de derribar eso. Vamos a ver lo que dice aquí. Jueces capítulo 7, versículo 20. Jueces capítulo 7, versículo 20. ¿Encontraron? Ahí está. Ahí está. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron. ¿Qué era gritar? Aclamación, terúa. Hicieron terúa. Grito, ganaremos, triunfaremos. Gedeón y el ejército de Israel están aquí. Un grito de terúa. Eso fue fuerte. Por la espada del Eterno y de Gedeón. Así empezaron a gritar, a clamar fuertemente. ¿Y qué ocurrió? Vamos a ver el punto 20. Vamos al punto 20. Dice, las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros, tomaron las antorchas en la mano izquierda
y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desvainen sus espadas por el Eterno y por Gedeón. Se empezaron a gritar, ¿no? Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. También un tipo de grito, ¿no? Desesperados. Se están dando cuenta que hay dos clamores. Uno de triunfo, uno de victoria y otro de desesperación. Yo quiero pensar que nosotros, el día en que suene el shofar, vamos a gritar de victoria, triunfo, no de desesperación. ¿Amén? Y sí, pero imagínense si estamos viviendo escondidos en el mundo, en el sistema, y de repente nos sorprende como ladrón en la noche estas cosas. Por eso el Todopoderoso nos dejó esta cita. Dice: y los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras oían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabac. Empezaron a huir, se confundieron, no entendían lo que pasaba. ¿Qué es lo que ocurre? A mi enemigo le mató ahí, se mataron entre ellos. Así ocurrió. ¿Quiénes lograron esto? Los 300 que estaban con Gedeón, que gritaron, que clamaron, que se hicieron parte del ejército de Adonai. Cuando alguien que pertenece al ejército de Adonai suena el shofar, suena la trompeta, entonces el enemigo se confunde, no entiende dónde ir, corre, huye, escapa. Amén. Bueno, esto es lo que estamos viendo ya, lo que está representando el sonido del shofar: victoria, triunfo, poder sobre los enemigos y terror para los que están en contra del pueblo elegido. Terror para ellos y victoria para el pueblo de Israel. También el sonido también representaba aviso y anuncio para los israelitas. No es simplemente ganamos. Por eso, antes de continuar, vamos a ver los distintos, según la tradición judía, ¿no?, los distintos sonidos que tiene el shofar y qué representa, ¿no? Es importante ver esto para poder entender los sonidos del shofar. Los sonidos principales son 4. Tequía. Es un sonido como de trompeta y como despiértate. Jesús, como despierten. Así, ¿no? Despiértense, así, ¿no? Como para despertar. Sonido. Son 3 notas cortas y significa doblegarnos. Eso, despiértense y pónganse en fila, pónganse en orden. Pidan misericordia. Son 9. Ese es ataque. En rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y tequiagadola. Misericordia. Hay misericordia para el que puede escuchar ese ataque. Significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Y ese es un sonido también importante, que dentro de 10 días va a sonar. Amén. Llamándonos al arrepentimiento. Cuando el pueblo estaba viviendo en desobediencia, había un sonido que nos llamaba a retornar, a regresar al pueblo. Eso es muy importante comprender. Entonces, vamos a ver este texto, Joel capítulo 2. Joel. En tiempo del profeta Joel el pueblo se había ya desviado, el pueblo ya estaba adorando ídolos, estaba apartándose de la Torá. Entonces viene este mensaje. Un profeta es como una atalaya que da un mensaje. Aunque tal vez no esté tocando el cuerno, pero mientras va hablando le está diciendo lo que representa ese sonido de shofar. Por eso miren lo que dice acá, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión. ¿Y cuál era uno de los primeros sonidos que vimos que representaba el tequía? Despierten. O sea, esto lo que Joel está tratando de hacer entenderle: despiértense. Toquen la trompeta para que la gente se despierte. Ya no duerman más. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Adonai, el día del Eterno, el día de Yahweh.
porque está cercano. El momento en que va a venir el juicio. Entonces, al escuchar ese sonido de que viene un anuncio de juicio, ¿para quién puede ser vida y para quién puede ser muerte? El que puede captar ese mensaje, ese llamado, va a ser vida para él. Va a ser un aliento de vida. Pero para el que no puede captar, va a representar muerte, tragedia. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, de muchas generaciones. Ya desde aquel tiempo los profetas anunciaban que viene juicio sobre nuestro país. Imagínense que años anteriores Josué, con el sonido del shofar, con el terúa, conquistaba, derrumbaba pueblos. Hacía que las naciones griten de desesperación. Pero ahora se le está anunciando al pueblo, ustedes toquen shofar de despiértense, porque están durmiendo. Porque para ese tiempo el pueblo ya se había enfriado. Entonces el shofar también representa eso, ¿no? Entonces imagínense que el Padre nos dejó un mandamiento donde nos tenemos que reunir, guardar un Shabbat alto, y hacer unas ofrendas, y ¿qué más? Tocar el shofar. ¿Y qué nos haría recordar al tocar el shofar? ¿Qué recordaríamos al tocar el shofar? Recordaríamos que nuestro pueblo, a través del sonido del shofar, recibió la Torah. Se escuchaba el sonido del shofar cuando nos entregó el Todopoderoso la Torah. Recordaríamos que a través del sonido del shofar cayeron los muros de Jericó. Conquistamos esta tierra, la tierra prometida a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Recordaríamos también las batallas, las grandes batallas que el Todopoderoso nos hizo ganar a través del sonido del shofar. Y por cierto, empezaríamos a entender también cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Y nos haría despertar, nos abriría nuevamente el entendimiento. Amén. Eso es lo que representa esta santa convocación. Pepalpu, despiértense. Empiecen otra vez a entender, porque ya está cercano el día, ya se acerca. Bueno, esto es lo que decía Joel. Pero hay otro profeta, Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. De esta manera, Amós también profetizó la llegada de unas fuerzas terribles que iban a arrasar con el país por el pecado que estaban viviendo. El versículo 6, versículo 6. Versículo 6, fíjense lo que dice ahí. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. O sea, cuando se toca, por ejemplo, supone, ustedes están tranquilos. A ver, Sefer, venimos. Ustedes están tranquilos. ¿Cómo están ustedes? De repente, ahí aparece Sefer y... Sefer, yo soy... ¡Toca la trompeta! ¡Toca la trompeta! ¿Qué pasó? Empiezan a... ¿qué? Ahora porque ustedes saben... Gracias, Sefer. Ahora porque ustedes saben qué está ocurriendo. Pero ustedes están tranquilos, supongamos en su oficina, en la escuela, en el trabajo, en sus actividades, y escuchan este sonido. ¿Qué va a pasar? ¿Se alborota o no? Se alborota, ¿no? Porque algo viene, algo ocurre. Entonces cuando suena el sonido del shofar es porque el Todopoderoso le está queriendo decir algo. Es una manera de que Amós le está diciendo, si yo le estoy hablando, si yo le estoy diciendo, pueblo, arrepiéntanse, pueblo, dejen de vivir así, es porque algo va a ocurrir. No estoy haciendo sonar mi shofar de balde. Estoy queriendo hacerle entender algo. Pero el pueblo sigue caminando, sigue viviendo feliz, sigue haciendo su vida. Entonces, cuando venga esa tragedia, no podrán ser libres. Esto está diciendo aquí en Amós. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Eterno no haya hecho? Todas estas cosas ocurrirá porque yo lo permito. Entonces yo tengo que entender por qué ocurren estas cosas. Una de las cosas entonces que el shofar nos hace entender, algo viene, algo ocurrirá, algo sucederá,
Hay un acontecimiento que está acercándose. Y si yo estoy viviendo una vida contraria a la palabra, si el shofar me recuerda que recibí los mandamientos, si el shofar me recuerda grandes triunfos contra mi enemigo que querían arruinarme, y ahora está sonando, y yo no puedo distinguir, es que hace rato me alejé de estas promesas. El Todopoderoso me está queriendo despertar. Por eso, uno de los sonidos del shofar para llamarlo otra al pueblo, ¿cuál era? Un sonido largo, ¿no? Tequía Gadol, ¿no? Largo sonaba para que el pueblo se arrepienta. Amén. Ahora miren Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. También una de las cosas que representa el sonido del shofar. ¿Qué representa el sonido del shofar? Capítulo 27, versículo 12. Versículo 12. Profecía. Esto es profecía. Acontecerá en aquel día que trillará el Eterno desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Entonces, una profecía de llamarle al pueblo a que regresen. Esto ya habla después de que ocurrió el juicio. Los profetas anteriores que mencionamos, ¿qué estaban hablando? Viene el juicio, se acerca el juicio, cambien sus corazones. ¿Y qué pasó? ¿Cambió el pueblo? No cambió. Entonces, como no cambió, fueron exiliados, fueron llevados lejos. Ahora viene otra vez un mensaje de esperanza, un mensaje de retorno, un mensaje de restauración. Y eso también va a ser al son del sonido de trompeta y shofar. Amén. Y dice, versículo 13, acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta. Aquel día, el día en que el Todopoderoso va a recuperar a su pueblo, que se había perdido por causa de sus pecados, pero que ya estaban siendo buscados por sus enviados, como Rahab. Rahab era parte del pueblo del Todopoderoso y el Padre envió para rescatarla. Entonces ese sonido del shofar va a tocarse para rescatar a los que están, donde dice, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Todopoderoso en el Monte Santo en Jerusalén. Un llamado a regresar a nuestra casa. Amén. Estoy casi convencido de que eso es lo que está hoy ocurriendo con nosotros. El Todopoderoso nos estaba llamando, nos estaba buscando. Y por eso cada Yom Teruah estamos escuchando el sonido del shofar, y estas promesas van cobrando fuerza y poder en nuestros corazones. Amén. Son promesas de esperanza. Yo estoy convencido de esto. Hoy nosotros estamos escuchando el sonido del shofar. Esto nos está dando vida. Aliento de vida es para nosotros este sonido. Bueno, eso es lo que la Escritura nos dice aquí. Nosotros también ya cambiamos, ya dejamos ya este sistema, este mundo de placer, de buen aroma, de gozo mundano, y queremos ser parte del pueblo de Adonai. Una de las promesas también establecida aquí, Zacarías capítulo 9, versículo 14. Promesa de salvar, de rescatar. El Todopoderoso le dio a Zacarías esta promesa en tiempo en que ellos estaban restaurando la ciudad, los muros, el templo, y le da esta promesa. Zacarías capítulo 9, versículo 14. Y el Eterno será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Eterno, el Adonai, tocará shofar, trompeta, e irá entre torbellinos del sur, del austro. Empezará a manifestarse en los últimos tiempos. Es una promesa de la llegada del Mesías en los tiempos finales. Para los que estaban escuchando esta profecía en tiempo de Zacarías, ellos pensaban que eso viene mañana, eso viene mañana, eso viene mañana. Había una esperanza de que el Mesías iba a restaurar todas las cosas. Esa también es nuestra esperanza de nosotros. Amén. Bueno, ahora, lo que esperaba el pueblo de Israel. Esto, acá vamos a entrar ya en los textos del Brit Hadashah, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Qué espera un creyente en la palabra? Un creyente en la Escritura, ¿qué espera? ¿Qué es su anhelo? ¿Con qué objetivo se va a la iglesia, lleva su Biblia, canta sus himnos? ¿Con qué objetivo, con qué propósito? Y esto es lo que vemos nosotros acá en el libro de Hechos,
capítulo 1. Y esto tiene que quedar clarito. Si esta no es nuestra esperanza, si este no es nuestro anhelo, entonces en vano estamos caminando, como dice el apóstol Pablo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No tiene sentido nada de lo que hacemos. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 6. 1, versículo 6. Y acá me llamó la atención algunas palabras que quiero compartir con ustedes. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adón, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él estaba a punto de ascender, estuvo ya 40 días con ellos después de haber resucitado. El Yeshua que estaba con ellos, con los apóstoles, con los discípulos, era el Yeshua que había muerto en la cruz, que había sido sepultado y que había resucitado y estuvo con ellos compartiendo la palabra y cosas del reino, dice. Entonces, cuando está a punto de ascender, la pregunta del millón que uno le quiere hacer al Mesías, la pregunta que quiere saber: ¿me voy a ir al cielo o me voy al infierno? Eso no. Eso sería, ¿no? ¿O no? ¿No? Eso es lo que la mayoría quiere saber. Yo una cosa nomás quiero que me confirme: si voy a irme al cielo o al infierno. Esa es la pregunta que el creyente tradicional quiere saber. Y si le dice: te vas a ir al cielo, bueno, ya no le importa nada. Ya aseguró su pase al cielo. Ahora sí, ya puedo vivir tranquilo. Por eso la persona vive totalmente confundida, ¿no? Pero lo que los apóstoles querían saber en ese momento era si el reino de Israel iba a ser restaurado en estos tiempos, en este momento, en esta era. Porque eso era lo que estaban esperando desde tiempos antiguos, desde tiempos de Josué, desde tiempos de Zacarías, desde tiempos de Nehemías, desde tiempos de Daniel. Estaban esperando la restauración de Israel. Amén. Entonces, ¿qué les responde Yeshua? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no le corresponde saber el momento exacto o las citas, los momentos claros. Esas sazones como encuentros claros que el Padre determinó. O sea que ahí menciona citas, encuentros, lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero hay encuentros que van a ser específicos, que van a determinar algo que el Todopoderoso planeó y que el pueblo anhela. Nosotros anhelamos esa cita en donde ya nuestro Maestro va a venir con nosotros. Eso anhelamos, eso queremos. A ver, dinos la respuesta. No les toca todavía a ustedes saber esa cita clave. Pero, ¿qué les dice ahí? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no van a saber el tiempo exacto, la cita exacta, pero sí van a recibir algo interesante: poder. Y precisamente el cuerno del carnero, el shofar, cuando uno de verdad sopla, sale un poder. El que sopla así no sale nada. Pero el que se prepara, ¿no? Y ustedes ven, ¿no?, la cara del que sopla, ¿no? Es un poder, ¿no? Es así o no es así. Los que tocan saben eso o no. Sale un poder. A una vez funciona hasta la cabeza, todo. El que agarra así, ¿no?, y sopla, le sale aire nomás. Eso es muy importante entender. Van a recibir un poder. Y ese poder, ¿qué va a hacer? Va a sonar entre las naciones. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Laureltí. Amén. Si va a ir sonando, van a tener ese poder. Sus vidas van a ser sonido de shofar. Eso le estaba hablando. Vamos a ver un punto ahí en 6. 6 creo que había un punto. A ver, ¿por qué anoté ese? Es el mismo texto, pero con otra versión. Cuando estaban juntos le preguntaron a Adón: ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él le respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. Ahí está un poco más claro. Las fechas. Yo quiero saber la fecha exacta. No necesitan eso.
pero necesitan el poder. Y ese poder, precisamente, ¿de dónde ellos recibieron? ¿Se acuerdan uno de los lugares donde sonó el shofar? ¿Cuál fue? Monte Sinaí. Sonó el shofar, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos, al escuchar el sonido del shofar, escucharon? Los mandamientos del Padre. Amén. Las palabras del Todopoderoso. Ellos recibieron eso aquella vez. 10 días faltaban para que el Ruach HaKodesh descienda sobre ellos. Le dice, recibirán poder del Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? El espíritu de santidad, el espíritu del santo, el espíritu del Abba. Va a descender sobre ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando desciende el espíritu del Padre sobre mí? Tiemblo todo, ¿no? Me tiro y hago pataleo. ¿Qué hago? Empiezo a tener poder. Empiezo a hacer tocar el shofar. ¿Entienden ese punto, no? Empieza a manifestarse la obra del Todopoderoso en mí. Ustedes van a recibir ese poder. Para poder determinar los tiempos exactos. El versículo 8, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Yahudá, en Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Y podemos decir que comparando esos lugares, este lugar, Paraguay, es el último de la tierra, ¿no? Y hasta ahí va a venir ese poder. Amén. Bueno, continuemos con este libro. El versículo 8, vamos a entrar en el punto 8. Sí, el mismo texto, solamente para confirmar esa palabra. Bueno, teniendo en cuenta este punto de que recibiremos ese poder, nosotros lo que queremos saber la fecha exacta, pero el Padre lo que nos dejó fue un poder para anunciar, para manifestar su Torah, su palabra. Entonces vemos lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Fíjense muy bien lo que dice ahí. Es un texto clave, ¿no? Un texto que anuncia ya lo que va a ocurrir en esos tiempos. Versículo 14. Versículo 14. La venida del Señor. El 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con otros que no tienen, como los otros que no tienen esperanza, los que no habían recibido la promesa. Porque si creemos en Yeshua, que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto, y acá dicen palabra del Señor. Esto que Pablo está diciendo, el maestro Yeshua lo dijo antes. Y después vamos a ver ese texto, cuando el maestro Yeshua lo dijo y en qué situación lo dijo, anunciando qué cosa. Vamos a ver. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, como Josué, ¿no? Cuando entró a la tierra de Jericó, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, que quiere decir con mensaje profético, mensaje de poder, mensaje de fuerza. Eso era lo que significaba el sonido del shofar. Dice ahí, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Qué significa Mesías? Líder, ungido. Ese es Mesías. Los que han creído que Yeshua, su Salvador, era su líder, era su rey y los iba a introducir a la tierra prometida, ellos van a resucitar. Muchas veces nosotros usamos nomás esa palabra Cristo y no entendemos ni por qué. Cristo representa Mesías, ungido. Amén. Mi rey. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dense confianza, dense seguridad. Acá dice que nosotros seremos arrebatados. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Josué entró a la tierra de Jericó? Fue a buscar a Rahab y se puede decir, le arrebató de las manos de Jericó. ¿Y a dónde le llevó? Le llevó junto a Josué para ser parte del pueblo de Israel. Lo mismo ocurrirá en los últimos tiempos. Los ángeles del Eterno van a venir y nos van a arrebatar de este sistema a su remanente fiel, a los que han confiado en el Mesías, y nos llevará junto al Mesías. Amén.
Pero esto es más interesante, el capítulo 5. Capítulo 5, vamos a mirar. Capítulo 5. Y lo que nosotros queremos saber, pero ¿cuándo va a ser ese tiempo? ¿Cómo puedo saber? Yo quiero que me aclare, porque si ustedes analizan muy bien ese texto de capítulo 4, dice que seremos arrebatados y después dice que estaremos con Él, ¿en dónde? En las nubes. Y de ahí la confusión de que estaremos en las nubes. Entonces, si ahí te queda, si en ese texto te queda, de verdad te vas a quedar en las nubes. Pero si vos entendés de qué está hablando el apóstol Pablo, cuál es el contexto de todo este texto, vas a saber que te está hablando de los tiempos proféticos, de las citas, de lo que el pueblo preguntó y le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y la cita exacta, pero van a recibir un poder. Ese poder es la Torá, es la palabra, es los mandamientos, es la profecía que descendió en los apóstoles, en los discípulos. Si no podés comprender eso, como dice la Escritura, te quedan en las nubes. Como este era un pueblo, era una audiencia entendida en la palabra, era una audiencia que ya comprendía lo que se le estaba diciendo, no era necesario que se le aclaren muchas cosas. Por eso dice acá, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Y esta palabra ocasiones es la misma palabra que sale en Hecho de sazones, ¿no? La misma palabra. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vamos al punto 1 ahí. Creo que el mismo texto, sí. Versión internacional, ¿no? Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. La misma palabra que vimos hace rato en Hechos capítulo 1. Tiempos y fechas exactas. Ellos no necesitan porque ellos ya están enterados de todo eso. Ya saben lo que el Padre mandó. Ellos que habían recibido, ¿qué le dijo Yeshua que iban a recibir? ¿Qué incluye el poder, ¿no? Del Rúa poder. ¿Y qué es ese poder? Es comprender la Escritura. Es saber que el Padre nos dejó citas y nos ordenó reunirnos el primero del séptimo mes, al son del shofar, al son de la trompeta. ¿Con qué objetivo? Y bueno, a través de todos los acontecimientos que fueron ocurriendo con el pueblo de Israel, fueron entendiendo con qué objetivo. El objetivo era saber que en cualquier momento va a aparecer el rey para llevar a su pueblo. También era para mostrarle que el que está en el ejército de Israel, en el ejército de Adonai, puede llegar y derrumbar cualquier ejército enemigo que se le acerca. Tenía poder, tenía esperanza, tenía también la posibilidad de, si estaba viviendo en pecado y en transgresión, regresar, arrepentirse, entender que el Padre te está llamando. Si estás perdido y descarriado por el mundo, ese sonido te haría retornar. Todo esto era poder. Eso es lo que recibió el pueblo, los discípulos. Amén. Entonces ellos no tenían necesidad de que se les diga acerca del tiempo y fecha, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Adonai vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué saben perfectamente? Porque conocían las escrituras, las profecías, los textos. Saben muy bien. Pero ¿para quién va a venir como ladrón en la noche? ¿Cómo viene un ladrón en la noche? ¿Cómo viene? Sin aviso, ¿no? Señor Víctor, ¿cómo está? Sí, yo soy el ladrón que siempre le visito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no, en su casa siempre encontramos buenas cosas. Le aviso nomás que el lunes a las 11 de la noche voy a estar por ahí, ¿ya? Bueno, ¿ustedes creen que un ladrón va a hacer así? Si Víctor hubiera sabido eso, ese día lo hubiera dejado a su perra ahí en la sala, ¿no? No, ¿verdad? Nadie sabe, el ladrón en la noche viene sin aviso. Pero acá dice que para algunos va a ser como ladrón en la noche, para otros no. Porque, ¿saben qué ocurre? Que alguien le va a avisar a Víctor que hoy viene el ladrón. Víctor tiene sus contactos, Víctor está preparado, Víctor tiene su sistema de vigilancia, de espionaje, y ya descubrieron el ladrón que le va a visitar y le avisan. Pero ni el ladrón sabe lo que va a ocurrir. Y él ya, cuando viene el ladrón, ya él está, te estaba esperando. No le puede sorprender. Alguien le avisó, alguien le comentó lo que va a ocurrir. Por eso, y le dijo explícitamente
en qué tiempos, no el día exacto, pero en qué tiempos. Por eso cada vez que llegaba ese momento, Víctor estaba pendiente. Amén. Entonces el Todopoderoso nos está revelando a través de la Escritura los tiempos en que se va a presentar. Pero al pueblo que le dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esta palabra paz y seguridad es lo mismo que decían la gente de Jericó. Estamos seguros porque tenemos nuestro muro, tenemos seguridad, tenemos paz. Ellos no estaban preocupados por nada. Pero se le había avisado a una mujer que estaba dentro de que Israel iba a venir con su ejército y iba a derrumbar los muros, iba a destruir todo. Ella sabía, a ella no le sorprendió. Pero la gente, los ciudadanos de Jericó, fueron sorprendidos. Mas vosotros hermanos, dice, los hermanos, los que son parte de la congregación de Israel, los que son parte del pueblo elegido, los que han sido redimidos, restaurados, los que han recibido el perdón a través de la sangre de Yeshua, los que han comprendido todo lo que el Mesías ha dicho, que dice, no estáis, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Qué significa tiniebla? Literalmente puede ser sin palabra. Esa es la forma más fácil de entender. Ustedes no están sin palabra, no están sin aviso, no están sin información, no están sin instrucción. ¿Y qué significa instrucción? Torah. La persona bien instruida no es fácilmente engañada ni sorprendida cuando ocurren las cosas. Estaba advertida, preparada. Ustedes, hermanos, están bien informados. Vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes saben, ustedes se han estado preparando. Cada año han estado haciendo las festividades, han estado esperando el día que el Todopoderoso marcó en su escritura al son del sonido de trompeta. Y el Todopoderoso a través de los años le ha revelado lo que representa el sonido de shofar. Para nosotros entonces este sonido de shofar es esperanza, es vida. Cuando escuchemos un día sonar, va a ser un gozo, un momento de gozo y alegría. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Hijos de luz, ¿qué significa? Estamos conectados con el Padre. La palabra luz, ¿no? En hebreo, or, significa conexión. Lo celestial conectado con lo que está aquí en la tierra. Somos hijos de conexión del Todopoderoso. Vinimos de ahí. Nuestra vida está reflejada en las cosas celestiales. Así le está diciendo el apóstol Pablo a la gente de Tesalónica. Ustedes no son oscuridad. Ustedes no son confusión. Ustedes no son tiniebla. Eso le está diciendo. Espero que eso sea lo que podamos captar. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Cuándo es que vamos a velar? Cuando el Todopoderoso nos lo marcó. En esta fecha, en estos tiempos, en estos momentos, en esos tiempos estamos velando. Amén. Por eso estamos haciendo las santas convocaciones. Y no estamos viviendo en otra era, en otro tiempo. Esto es muy importante. Amén. Un texto que quiero compartir, Juan 5:28. Juan 5:28. Juan 5:28. Esto dijo el Yeshua, nuestro Mesías. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oirán su voz, sonido. ¡Tarán! Todos. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué es bueno? Los que entendieron el plan del Padre, los que entendieron las profecías. Eso es lo que hicieron lo correcto. Eso es lo bueno. Y los que hicieron lo bueno saldrá la resurrección de vida. Ya Tesalonicense explicó por qué van a resucitar con el Mesías, porque aceptaban al Mesías como su rey, como su Señor, como su líder, como líder de la casa de Israel. Por eso van a resucitar. Los que hicieron lo malo, ¿qué es lo malo? Lo opuesto a las palabras de Dios. Se opusieron a los mandamientos, se opusieron a las festividades, se opusieron al Mesías, se opusieron a su reino. Siempre hicieron lo contrario. Entonces, ¿qué pasará con ellos?
saldrán a resurrección de condenación. Para ellos ese día el sonido de shofar no va a ser muy grato, que digamos. No va a ser agradable oír ese sonido, porque saben lo que significa para sus vidas. Pero para el que vivió conforme a la voluntad del Padre, sí va a ser algo grato. Amén. Quiero mostrarle un video más que muestra el mensaje que Yeshua le dio a su pueblo cuando le preguntaron cuáles van a ser las señales del fin. Y salen los textos, fíjense en los textos, ¿no? Ustedes pueden leer en su mente ahí y van a entender, ¿no? Yo voy a tratar de leer cuando vea acá. Apagamos la luz ahí. Entiéndame, más o menos una representación de cómo será o cómo puede ser aquel día, ¿no? Se escucha el sonido del shofar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Va a ser tiempo de oscuridad. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, de 29 al 31. Y para muchos no va a ser agradable ese día. Para muchos va a ser algo que está ocurriendo, que está sucediendo. Porque el mundo está conmoviéndose. Dice que va a haber manifestaciones de los cielos. Cosas extrañas, clamores de tristeza y amargura. Pero para el pueblo escogido va a ser retornar nuevamente a nuestra casa. Amén. Viene nuestro Maestro, viene nuestro Rey. Es nuestra esperanza. Y vamos a estar gritando: ¡Gloria al Todopoderoso! Vamos a estar felices, vamos a estar contentos. Por fin vamos a ser redimidos de este sistema. Por eso es momento de alegría, de gozo. Va a enviar a sus ángeles para rescatar a su pueblo, como Josué envió a los espías para rescatar a Rahab la ramera. Ese es el poder, el mandamiento que recibimos de Moisés en el monte Sinaí. Amén. Sí, para nosotros es un tiempo especial, tiempo de alegría. Quiero terminar con dos versículos más. Prometido, dos versículos. ¿Está bien? Solo para que tengamos en cuenta esto. Cuando leí esto, cuando yo anoté esto parece, pero cuando yo lea esto van a decirme: vos estás saliendo de Yonterúa, te estás desviando. Hasta ahí estaba bien, ahí tenía que cerrar. Pero anoté, quise compartir. ¿Está bien? Corintios capítulo 13, porque hay algo importante que tenemos que entender. Todo esto es muy bueno, todo esto es muy lindo, pero el apóstol Pablo nos aclaró una cosa y quiero compartir con ustedes. En especial en este tiempo que el mundo parece que se está cargando de vanidad y de orgullo. Miren lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahava, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, esta palabra me sorprende, toda la fe, imagínense, ¿qué puede haber más que toda la fe? Díganme si hay algo que le supera a toda la fe. No. Pero ahí dice: si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ahava, nada soy. Y eso me llamó la atención. Una persona que puede ser entendedor de todas las cosas, puede descifrar, entender al oír, nada se le escapa. Y es fiel a cada detalle de las cosas de la Escritura.
pero no tiene esta palabra clave. Acá sale amor, pero para nosotros es ahava, que significa respeto, servicio, dedicación. Eso significa considerar a otra persona, considerar a este hermano, valorar a otras personas, querer compartir con la familia, querer compartir con los hermanos. Si eso no hay, soy un, ¿cómo decía? Plim, 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 plim. Algo que suena sin sentido. Entonces, son las cosas que uno tiene que analizar. Para mí es importante eso. Tal vez no pudimos decir tantas cosas misteriosas, tantos misterios ocultos, pero si nosotros podemos reunirnos, estar contentos y alegres, el Padre está contento con eso. Si podemos valorar la vida de cada uno, yo valoro la vida de cada uno de ustedes. Cada uno tiene su familia, tiene sus esposas, sus hijos, sus situaciones, sus dificultades. Todos tienen. Entonces el Todopoderoso quiere que eso consideremos. Es un poco complicado porque el mundo está acostumbrado a cargar o a llenarse de sí mismo. A mí me importa mi vida y los demás que se la arreglen. Pero el Padre quiere que a partir de entender su palabra podamos empezar a comprenderle a los demás. ¿Por qué este hermano es así? Tiene esta situación, tiene esta característica. ¿Cómo puedo ayudarle? Por lo menos saludándole. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue esta semana? Cuando le ve. No podemos hacer con todos, pero el Todopoderoso nos permite esta reunión precisamente para poder ver. Yo por lo menos puedo ver todas sus caras. Estoy feliz por eso. Estoy alegre con los jóvenes. Imagínense que vimos la foto anterior, vimos 3 jóvenes tocando el shofar. Si ustedes retroceden a la foto anteriores, era uno nomás. Era Sefer solito. Después se le fue acoplando uno más. Después uno más. Hoy ya eran 4, entre ellos Juanchi. Juanchi era así chiquitito. Ahora él es todo un shofarista. Un atalaya. Un atalaya. Y a mí me da mucha alegría ver eso. Verle también acá a mis hijos manejando esta máquina rara. Compartiendo aquí, Ale tocando la guitarra. Eso es para mí algo que no tiene precio. Eso es lo que yo anhelo de mis hijos, de mi familia y de la gente que está a mi alrededor. Verle superarse. Si ustedes me informan, mi familia ha cambiado, pastor. A partir de que yo empiezo a escuchar la palabra, mi relación con mi esposa mejoró mucho. Mis hijos cambiaron su carácter. Eso entonces puedo decir que la palabra está dando frutos en su vida. Los sonidos que están saliendo está funcionando, está llegando, está produciendo vida en ellos. Pero si han pasado años y años y años y es al revés. O sea, algo no funciona bien. Es plin, 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 címbalo. Eso es lo que estoy sintiendo, ¿no? En este tiempo con esta festividad. Y me queda un versículo más, ¿no? Dije 2, ¿no? Dije 2. Y es el mismo Corintios, capítulo 14. Seguido, capítulo 14. Justamente el 13 habla del amor, el 14 habla de hablar mucho, de decir palabras que ni siquiera se entienden. Entonces el apóstol Pablo quiere que tengamos esto en cuenta, ¿no? Capítulo 14, versículo 8. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso es muy importante. El apóstol Pablo está diciendo, ¿qué es trompeta? En este caso, el contexto de esta carta es de hablar en lengua, ¿no? De expresarse, de darle un mensaje al pueblo. Si simplemente hablamos y decimos muchas cosas sin sentido, ¿cómo el pueblo se preparará para la batalla? Porque el atalaya, el que tenía el shofar, tenía que dar un sonido preciso, sonido de ataque, sonido de invasión, sonido de regresen, sonido de nos invaden, sonido tenía que ser claro. Ese sonido claro hacía que ellos se preparen, se pongan en la alerta. Cuando nosotros hablamos, nos expresamos con las personas, si lo que le estamos diciendo es una cosa que le va a confundir más, entonces va a ir y se va a perder. Por eso es importante cuando nosotros nos expresamos con otra persona. Lo que le decimos, lo que le hablamos, le va a beneficiar, le va a dar esperanza, le va a dar restauración o le va a fundir de una vez.
Eso es importante que nosotros podamos entender. Y para comprender lo que le estamos hablando, antes teníamos que entender qué cosa decía el apóstol Pablo, el amarle. ¿Y qué decía Yeshua? ¿En qué se va a identificar a mi discípulo? Entre ustedes siempre va a haber servicio, dedicación, interés, preocupación. Entonces, cuando yo estoy preocupado por una persona, a mí me preocupa Jacobo, me preocupa Ale, cuando quiera decirle algo, siempre le voy a decir de lo mejor posible, para beneficiarle. Pero cuando yo quiero destruirle, le voy a decir algo que le hunda, ¿no? ¿Sabes qué quiero? Eso es lo que la Biblia nos dice y nos explica. Si no podemos anunciar con claridad este mensaje, la gente no va a poder prepararse para la batalla. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, como soplar el shofar. Ustedes cuando alguien sopla el shofar así, ¿qué se entiende? Nada. Pero cuando alguien le da con fuerza, con tono, se capta. Sonido de batalla, sonido de ataque, sonido de llamado. Regresen, vuelvan, retornen. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Precisamente de aquí a 10 días viene el sonido de vuelvan, regresen, arrepiéntanse, cambien. Si este sonido de alerta, si este sonido de despiértense le ha servido, si esta conmemoración de Yom Teruah le ha servido para reaccionar, despertar, prepárense para dentro de 10 días ponerse en cuenta con el Eterno. Amén. Pongámonos a cuenta, dice Isaías capítulo 1, ¿no? Pongámonos a cuenta. Primero veamos nuestra situación, veamos nuestro corazón. Todas las festividades que hagamos no tienen valor si nuestro corazón está viviendo en oscuridad, Pero la palabra de esa manera nos quiere abrir el entendimiento. Amén. De esa manera quería entonces cerrar esta conmemoración de Yom Teruah. Recuerden que hoy es Yom Teruah y de aquí a 10 días tenemos nuevamente una asamblea, una conmemoración Kadosh, que es Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón.